Ecuador acaba de aprobar la ley que criminaliza el pánico financiero y económico. La pregunta es cómo se hace eso, cómo se aplica en el caso de Estados Unidos. Vamos con el contexto. En Ecuador se aprobaron unas leyes en la cual hay dos artículos que levantan las cejas en el área económica. Son los llamados pánico económico y financiero. Por ejemplo, en el pánico económico está el delito, lo tipifica como el pánico económico si las autoridades consideran que alguien expresa información que ellos determinan como falsa, que altere los precios para sacar beneficio y que cause daño a la economía. Bueno, podrían ir hasta presos por 7 años. Críticas. Para algunos es una restricción a la libertad de expresión y que limitará considerablemente el acceso a información. Bueno, invitamos a un abogado y profesor de Derecho Penal en Ecuador y dijo que está de acuerdo con una, pero no con otra. Escuchemos. A ver, conceptualmente yo creo que es necesario que se regule el pánico financiero como se regula en muchas legislaciones. Es necesario porque es un servicio público o un servicio de orden público que tiene que estar regulado y tiene que evitarse la generación de noticias o de rumores que lleguen a la caída del sistema financiero o de entidades financieras en particular. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el pánico financiero bien redactado, no como está en nuestro código. Con lo que no estoy de acuerdo es con el pánico económico, ni en los términos que está redactado, ni con la figura y existencia mismo de ese tipo penal. José Gabilondo, ¿existe ley que criminaliza el pánico financiero y económico como en Ecuador, en Estados Unidos? Cada país tiene su derecho soberano de organizar su sistema económico y promover la estabilidad financiera como quiera. De forma que no quiero sugerir que la solución norteamericana es la mejor, pero lo que es cierto es que en los Estados Unidos jamás pudiera existir semejante figura como el pánico financiero, por varias razones. Primeramente, porque el sistema constitucional no le otorga al gobierno federal el poder de emitir semejante ley. Y si lo hiciera, en 15 minutos habrían un montón de demandas arrematando contra eso. La segunda razón es que en este país tenemos otra filosofía de la información. O sea, de alguna manera, si la metáfora del oso y el toro peleándose implica una pugna de interpretación de lo que significa una empresa, y eso de alguna manera es la base de nuestra economía. Los conflictos y las malas noticias se pueden entender como una reflexión positiva, de forma que en nuestro sistema no hay que regular la mala información, porque los mecanismos lo ventilan. Y la tercera razón es que hemos privatizado este tipo de conflicto porque existen figuras privadas como de difamación de bien que las empresas pueden usar una contra la ella para protegerse. De forma que semejante ley sería inconcebible aquí. Hay una cosa, José, que a mí me encanta en la academia, que hay lo que se llama derecho comparativo. Y una de las cosas es comparar las diferentes formas de cómo los estados ven las regulaciones y cómo regulan. No estamos diciendo que este es mejor, o que aquello es peor, o que aquello es mejor y este es peor. Lo que sí es cierto, que en Ecuador la visión es más de un estado intervencionista en los asuntos económicos. Sí. En Estados Unidos la visión, por una cuestión histórica, es menos intervencionista. Ahora, no quiere decir que no se penalice cuando hay fraude. Lo que pasa es que está tipificado en otras leyes. Tú me estuviste explicando que ya está más específico en las funciones que tienen ciertas instituciones públicas para regular eso. Pero no está tipificado de una forma general, como si se da una información falsa y se crea un pánico financiero, automáticamente se criminaliza. ¿Correcto? Absolutamente, porque lo que hacen los tribunales federales cuando hay este tipo de delito, de reclamación, es que ellos insisten que los fiscales tengan las pruebas suficientes. Y es muy difícil conseguir prueba para este tipo de fenómeno. De forma que lo que sí se tipifica en este país para proteger la entereza informativa de los mercados son cosas como manipulación del mercado, inside information, pero están muy bien tipificado, muy específicamente, y en cambio estas leyes, las de Ecuador, son muy generales, y eso es algo que preocupa. Ahora, yo sí quería hacer una observación. De alguna manera,
incluso en los Estados Unidos ha cambiado el marco regulatorio después de Dodd-Frank. Y fíjate, a partir de Dodd-Frank y la regulación después de la crisis, hay dos conceptos que se han vuelto muy importantes: la estabilidad financiera y el riesgo sistémico. Son dos conceptos muy grandes, no se han tipificado, y yo creo que de alguna manera lo que promueve Ecuador es estabilidad financiera. Y los reguladores en este país van a lidiar con los mismos fenómenos, de forma que el marco está cambiando, pero bajo ningún cambio se pudiera admitir una ley tan general como la que existe ahora en Ecuador. O sea, por ejemplo, digamos que en Estados Unidos, hablemos del caso de Estados Unidos, si yo tengo un reporte financiero o económico de un banco, acuérdate que ellos venden ese servicio de análisis a sus inversionistas, porque ellos compran inversiones y necesitan que alguien les esté analizando, les esté avisando de las oportunidades o los riesgos que existen en el mercado. Digamos que yo cojo ese reporte y yo hablo de eso en televisión, y eso pudiera crear un pánico en mucha gente y tiene un efecto. El banco hace plata con eso, porque el banco vende ese editorial, esa información. Sin embargo, acá en Estados Unidos no se criminaliza eso, ¿correcto? Bueno, todo lo contrario, no solamente no se criminaliza, pero se entiende que ese informe hace una aportación, porque en resumida cuenta, el mercado de capital es un mercado de información. Lo que se está procesando es la información. Y si alguien tiene una visión bajista y quiere vender, bueno, otra persona que tenga una visión alcista va a comprar. Va a haber un perdedor y va a haber un ganador. Pero eso es el proceso normal de lo que llamamos el hallazgo de precios. Y como la información es algo tan valioso, en lugar de desincentivar la producción de información, la idea es más información es mejor. Y los mecanismos de intermediación en el mercado, como las agencias crediticias, los analistas, ellos serán quienes analizan la información, emiten una conclusión que el consumidor debe usar. De forma que somos un sistema muy information friendly. Lo importante es que exista transparencia en la información, y uno de los pilares claves de cuando uno estudia finanzas es la información, porque la información es lo que te ayuda a determinar si el precio está sobrevaluado o no. Por eso es clave la información y tiene que navegar. José Gabilondo, diste en el punto. Acá no estamos diciendo quién es mejor o peor, pero sí ayudamos a través de la televisión a hacer un método comparativo y a comparar el derecho internacional en un área como es en el caso de la finanza. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente. Me encantó, me encantó. Todo el mundo ha escuchado, y ustedes saben que hasta Leandro lo tiene que haber escuchado, hablar del sueño americano, la búsqueda de una mejor vida en otras tierras.